Recording in progress. Muy bien. Entonces, comenzamos con nuestra clase semanal sobre la textura, dijimos, de la Geulá, que estamos estudiando las parashiot de la semana, cómo van los libros avanzando y contándonos diferentes cosas a través de las parashiot. En esta ocasión tenemos esta semana la parashá de Terumá. La parashá de Terumá, junto con la siguiente parashá, que es la parashá de Tetzavé, hablan sobre la construcción del Mishkan. Ahora bien, el Mishkan, la construcción del Mishkan, son tres círculos. Un círculo del edificio, o sea, el edificio mismo del Mishkan, o sea, el tabernáculo. Otro círculo de los Keilim, o sea, de los instrumentos y de las cosas que van dentro del Mishkan. Y hay un tercer círculo que tiene que ver con la ropa de los Kohanim, o sea, con lo que visten los Kohanim cuando realizan la Avodá, el servicio en el templo. Y hay, obviamente, el cuarto círculo, que es el que va a unir todo, que es justamente los Korbanot, o sea, el servicio mismo. Ahora bien, estos círculos que habíamos dicho son tres con respecto a la construcción del templo, del Mishkan, perdón, del tabernáculo, o sea, el tabernáculo mismo, los Keilim que hay dentro, la ropa de los Kohanim y los Korbanot, están desplegados en dos parashiot, la parashá de Terumá y la parashá de Tetzavé. Después hay una interrupción, entre comillas, lo vamos a llamar interrupción, no es exactamente eso, pero vamos para poderlo entender, donde se va a hablar sobre el becerro de oro, sobre cómo Israel hicieron este pecado, el pecado del becerro de oro, y después de esa parashá, que es la parashá de Kitizá, vamos a leer dos parashiot más que son Vayakel Pikudé, donde nuevamente se va a relatar la construcción del Mishkan, del tabernáculo, en tres de sus círculos, que son el círculo del edificio, los Keilim y la ropa de los Kohanim. El cuarto círculo, que es el círculo de los Korbanot, o sea, de los sacrificios que se tienen que hacer dentro del Mishkan y que después van a pasar exactamente con ese mismo matkon, con esa misma estructura al templo, eso va a ser relatado en el Sefer de Vaikra. En el libro de Vaikra se va a tratar, en el próximo libro se va a tratar del cuarto círculo, que es el tema de los korbanot. Entonces, en estas parashiot, como dije, dos de ellas, Trumá, Tetzavé, se relatan los primeros tres círculos. Después viene el Het del Getaegel, pecado del becerro de oro, y después nuevamente las dos últimas parashiot vuelven otra vez a tratar los tres círculos de los que hemos hablado. Y la pregunta que los Jajamín hacen, obviamente, es una pregunta doble, que ¿por qué se vuelve a repetir Vayakel Pikudé, en Vayakel Pikudé, por qué se vuelven a repetir los tres círculos ya mencionados en Terumá y Tetzavé? Y la respuesta que se da, que es la que vamos a estudiar, la de la que nosotros vamos a aprender, es que en Terumá y Tetzavé está el mandato, o sea, el tzivui, mandar la construcción del Mishkan, de los Keilim y de la ropa de los Kohanim. En cambio, en Vayakel Pikudé se relata el bitzua, la realización del mandato, o sea, la realización de la construcción del Mishkan, el primer círculo, de los Keilim, el segundo círculo, y de la ropa de los Kohanim, el tercero. Y esto ya nos explicaría el por qué la división, en por qué dos primero, interrupción y dos al final. Y después tenemos otra pregunta que hacen los Jajamín: ¿por qué justo en la mitad, entre el Tzivui, el mandato, y el Bitzui, la realización, tenemos el tema del becerro de oro? En la parashá de Kitizá, ¿okay? No es el único tema de Kitizá, obviamente, pero es el eje alrededor del que giran muchas cosas, ¿no?
Y la explicación también a nivel de Pshat es que en la parashá de Kitizá encontramos como la capará, o sea, la parashá de Kitizá es el pecado, que ese pecado va a tener una capará, va a tener una expiación, y la expiación está precisamente en el foco central del Mishkan, del tabernáculo, o sea, de los korbanot, del último círculo, el cuarto, que se va a tratar en el Sefer Vaikra. Esa es la expectativa. Frente a eso nosotros estamos ahora presentes. Estamos presentes frente a un tema grandioso, que es los círculos que dijimos sobre el templo, en el Mishkan, el templo en el desierto, y después va a ser en el Arabait, ¿no? Que digamos, esa es la finalidad de la existencia de Am Israel, de que hayan bajado a Egipto, que hayan salido de Egipto, que hayan recibido la Torá. Todo va enfocado precisamente a el Arabait, con los círculos concéntricos que representan precisamente la forma de unir el cielo y la tierra. Akshav, esto es el punto central, como dije, y representa otro de los hitos del Sefer Shemot, que el anterior es precisamente la fijación del Rosh Hodesh, como también ya hemos hablado en las parashiot del principio del libro, donde se habla sobre Rosh Hodesh, que se habla sobre la mitzvah esta de Rosh Hodesh, que es otro de los hitos gigantes en el pensamiento de Israel. Rosh Hodesh con todos sus pratim, con todos sus detalles, y ahora este tema gigante, que como les dije, que son los círculos concéntricos, a través de los cuales se va a unir el cielo y la tierra, que es la finalidad de Am Israel en este mundo, y de la entrada a Eretz Israel, la llegada al Arabait, al monte del templo, la construcción allí de los templos. Muy bien, esto es como una especie de mirada general. Ahora bien, en la parashá de Trumá, nuestra parashá, la parashá de Trumá, comienza en el capítulo Hafhei, o sea, en el capítulo 25, y desde el Pasuk Aleph, o sea, desde el versículo 1 hasta el versículo Tet, hasta el versículo 9, la Torá nos hace una introducción, nos introduce al sistema de la terumá, o sea, al sistema de las donaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que los materiales a través de los cuales este proyecto, que es el Mishkan, se va a llevar a cabo, va o proviene a través de donaciones de Am Israel. O sea que es parte de algo que, entre comillas, está en poder de Israel, que va a ser entregado para la construcción, para el proyecto este de la unión del cielo y la tierra, que en el desierto se va a mover, porque el pueblo se está moviendo. Entonces, cada lugar en específico donde se muevan y donde lleguen, ahí donde se une el cielo con la tierra, hasta que lleguemos, como les dije, al Arabait, que es otro tema. Entonces, la primera parte de nuestra perashá es precisamente las donaciones. Y la pregunta es por qué tenía que construirse el templo con donaciones, que es justamente el nombre de nuestra parashá. Y además, la forma en que está escrito dentro del Pasuk también nos entrega algo, nos dice algo. Porque la parashá comienza así: Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Y habló Hashem con Moshe lemor, diciéndole: Daber el Bene Israel, habla con los hijos de Israel, Veikjuli truma, y van a tomar para mí truma. Meet kol ish asher idevenu livo, de cada persona, asher idevenu livo, que su corazón le impulse a ser nadvan, le impulse a ser una persona generosa. Tikhu et trumati, van a tomar la truma que yo necesito para la construcción del proyecto este del que vamos a hablar. Hay que estudiar un poco estas palabras, y devenu livo. El verbo que se utiliza es el verbo del cual proviene la palabra nedavá, que nedavá es un regalo,
¿bien? Es algo que se entrega, que se da, una nedavá. Eh, y la expresión acá quiere decir que el corazón de la persona va a llenarse de nedavá para entregar de sí una cantidad de materiales que están escritos acá, que son obviamente los materiales a través de los cuales gira la vida en el mundo, en nuestro mundo, en el Olam Hazé, que estos materiales van a ser entregados a través de cada persona Sheri de Ben Olivo, que su corazón le proporcione, le dé precisamente la inclinación de la nedavá, de la generosidad, para poder entregar los materiales estos. Y de nuevo, la pregunta es ¿por qué? Esto podría haber sido, la trumá podría haber sido un tzivui. Por ejemplo, Rosh Hodesh es un tzivui. Le dice, Vaidaber Hashem, Moshe, el Aarón, Emora, Kadosh Baruj Hu habló con Moshe y les ordenó hacer esto y esto y esto. Acá, la terumá no está bajando a la conciencia, a la todá, a la percepción de Am Israel como una mitzvah, o sea, como un tzivui, como una orden, sino que dice acá, Met kolish asher idivenu livo. O sea, cada uno dona los materiales precisos, pero a partir del propio corazón. O sea, no es un mandato, porque cuando hay un mandato, puede ser que haya muchas personas que los mandatos los hacen también de todo corazón, porque tienen un kesher especial con Dios. Pero en general las personas cumplen porque hay un premio, hay un castigo, y aquellos que tienen esa relación íntima con el Creador, entonces lo hacen de corazón porque están completamente unidos, ¿no? Sin embargo, acá la idea de la terumá, de la donación, bajó como una nedavá, o sea, bajó como algo que tiene que despertar en el corazón de Am Israel generosidad. Y desde allí es de donde va a comenzar justamente la unión, como les dije, de los tres círculos que van a unir el cielo y la tierra, que ese es la finalidad del Mishkan, la finalidad del lugar santo que se va a construir. Esto es, como les dije, la introducción al tema, que va desde el Pasuk 1 hasta el 9. Después, ahora no me voy a detener en todos los puntos de las donaciones, que en sí es un tema, en sí es un tema, sino quiero en esta ocasión que estudiemos las partes del Mishkan. Después, la Torá nos va a enseñar que el Mishkan, el tabernáculo, tiene 10 partes, de las cuales 8 están mencionadas en la parashá de Terumá y 2 quedaron para más adelante. ¿Okay? 2 quedaron para el Perek Lamed. En el Perek Lamed, en el Pasuk 1, o sea, más o menos por el final de la parashá de Tetzavé. ¿Bien? Por allí vamos a encontrar otros 2 puntos más del Mishkan y completan los 10. En nuestra parashá se mencionan 8 y 2 después. Esta división obviamente no es fortuita, hay una kavaná, hay algo detrás de la división en el texto. Y en nuestra parashá, como dije, son 8, que son las siguientes. Yo les voy a mencionar cuáles son las partes, que es la parashá de Terumá, que hablan sobre este proyecto que es la construcción del Mishkan. Lo primero es el arca, que tienen que construir un arca en la que se van a poner las tablas de la ley. Número 2, una mesa. Número 3, un candelabro, o sea, la menorá. Tenemos el arca, o sea, el Aarón Abrit. Número 2, la mesa, el shulchan, se llama shulchan lechem apanim, la mesa de los panes de los rostros. Y 3, la menorá, que es el candelabro. Esos son los primeros 3 puntos que se ven acá en la parashá de Trumá y se enseña cómo tienen que ser construidos. Akshav, estos 3 primeros puntos se los denomina dentro del espectro del que estamos hablando Keilim,
O sea, son un círculo que dije que es el círculo de los instrumentos o de los artículos que están dentro del Mishkan, dentro del edificio. Después de esto, se va a mencionar el edificio, o sea, lo que el edificio significa. Y por lo tanto, el cuarto punto es lo que se conoce como, o se define como Mishkan, realmente. ¿Quién? El Mishkan se refiere a las 10 franjas que se van a hacer de lana y otras cosas más, que van a cubrir el edificio. Porque el techo del Mishkan no va a ser un techo ni de madera ni de piedra, o madera, digamos, porque estaban en el desierto, tenían madera, sino que va a ser hecho con lanas. O sea, con las lanas se van a tener unas lanas que se van a teñir y con esas lanas se van a fabricar como unas lonjas, así como unas especies de cortinas o de cobertores con los que se va a cubrir el techo del Mishkan. Eso es lo que se conoce como Mishkan. A eso se le llama Mishkan. Y también, por supuesto, quiero explicar por qué. Después del Mishkan, o sea, la cubierta, están los tablones o los krashim. ¿Bien? O sea, hay una serie de maderas, que estas maderas se van a alinear unas juntos con las otras y van a rodear el sitio sagrado, se van a hacer las paredes del Mishkan en 3 direcciones. Y estos son los krashim o los tablones. Después van a ver alrededor de este edificio construido con tablones y cubierto con el Mishkan, o sea, cubierto con estas telas, con estas cosas hechas con lana y pieles y otras cosas más. Alrededor de este edificio va a haber un patio. ¿Bien? Va a haber un patio. Si bien acá no está mencionado, sino que se mencionan las cortinas que rodean ese patio. O sea, hay un patio en lo que hay también tablones, como amudim, como columnas que van a sostener unas cortinas que van a impedir que se pueda ver desde fuera hacia adentro, hacia el edificio que es el Mishkan mismo. Entonces, esto es el punto número 6, las cortinas que rodean el lugar sagrado. Después el punto número 7 es que en ese patio que va a quedar donde están las cortinas que rodean el edificio, frente a este edificio, que es el Mishkan mismo, se va a construir un altar. Ese es el altar número 1, que es el altar de los sacrificios. El punto número 8 es precisamente la realidad del Hatzer, o sea, del patio que rodea al Mishkan. Y este es el punto 8, hasta aquí llega nuestra parashá, la parashá de Teruma. Después, como dije, al final de Tetzaveh se van a agregar 2 cosas más que son utensilios, o sea que son el círculo de los utensilios de los que les mencioné, que son el altar 2, que es el altar de los inciensos, y una pileta, que es para que los Kohanim se laven las manos y los pies, que es parte del servicio en el Mishkan. Estas son las 8 partes que constituyen nuestra parashá. Y si ustedes se dan cuenta, en esta parashá, en la parashá de Trumá, los círculos concéntricos que se han mencionado son 2. Uno es, se menciona primero los keilim, o sea, se mencionan primero los utensilios, que es el arca, la mesa y el tabernáculo, arca, mesa y tabernáculo, y candelabro, perdón, arca, mesa y candelabro. Después se menciona el edificio, se habla del edificio, donde estos objetos están, porque estos objetos están dentro de un edificio, y ese edificio se construye con tablones y con el cobertor, como ya lo habíamos mencionado. Akshav. Además de esto, se menciona en nuestra parashá, después de los 3 utensilios, que son los principales,
Los otros dos utensilios, que son el altar más pequeño y la pileta, quedan para otra para allá, porque tienen una función diferente. ¿Ken? Se mencionan aquí en nuestra para allá las cortinas, obviamente el tabernáculo, los tablones, las cortinas, el altar de los korbanot y el patio. Ese es el diagrama, si lo podemos mencionar, o sea, esa es la forma en que está estructurada nuestra para allá. Ahora bien, vamos en la medida de lo posible a tratar de explicar al menos tres de los Kelim que son mencionados en nuestra parashá, que son los primeros en ser mencionados y en ser que se explica su construcción, que son el Aarón, o sea, el arca, número 2, el Shulchan, la mesa, y número 3, la menorá. Vamos a comenzar con el Shulchan, con el Aarón, o sea, con el arca. La Torá dice así: Veasú Aarón atzei shitim. Vas a hacer un Aarón, vas a hacer un arca de madera de acacia. Amatain vahetzi orko. El largo de esta arca, o sea, de esta caja que tienes que fabricar, es de 2 amot y medio. Una amá, en las medidas, o sea, amá es una medida, es también la medida básica que normalmente se utiliza en todo el Tanaj para indicar construcción. Cuando se construye algo, se fabrica algo. La amá tiene, o la amá se calcula, la distancia que hay entre el codo de una persona y este dedo, que es el dedo medio. Desde el codo de una persona, desde aquí hasta la punta del dedo medio, hay una amá, que son más o menos 6 veces un tefaj, o sea, 6 veces un puño. Entonces quiere decir que el largo de la caja que vamos a llamar Aarón, o sea que se va a llamar arca, tiene en total 2 amot y medio, o sea, tiene una amá son 6 tefajim, otra amá son 6 tefajim, 12 tefajim, y la mitad de una amá son 3 más, o sea, tenemos 12 más otros 3 son 15. Obviamente el número 15, que está oculto en la forma en que la Torá lo expresa, no dice 15 tefajim, dice 2 amot y medio. ¿Por qué? Porque quiere ocultar, como ustedes saben, la Torá son códigos, son palabras e ideas que están codificadas, hay que abrir el código para ver lo que hay dentro, ¿no? En la Torá, como dije, se abre este código, que es el de 2 amot y medio, y encontramos con el número 15. El número 15 es un número muy simbólico. Primero, porque representa la suma de las 2 primeras letras del nombre de Dios, la letra Yud y la letra He, que juntas suman 15. La Yud vale 10 y la He vale 5, o sea 15. 15 es un punto especial en la forma en que Am Israel se desarrolla, especialmente en el tiempo, debido a que muchas de nuestras festividades precisamente se centran en el día 15 del mes, que es, desde el punto de vista del mes hebreo, es el momento en que la luna está llena, que el 15 del mes es luna llena. Y es allí donde se celebra, por ejemplo, Pesaj, donde se celebra Sukkot, donde se celebra Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles, donde se celebra también Tu Be'av, el día del amor, etc. Hay muchas festividades, hay muchos tiempos que responden al número 15. También 15 es la cantidad de peldaños que había en un lugar del templo. Cuando había templo, primero y segundo, había una cantidad de peldaños que sumaban el número de 15. 15 son además los salmos de David que comienzan con la frase Shir Hamma'alot, cantos de las gradas,
como las gradas son 15, entonces hay 15 cantos de las gradas, 15 salmos que empiezan así, etcétera. Podemos, solo con este código, que en el código 15, podemos abrir muchas puertas, se pueden abrir muchos portales y se puede ingresar a niveles muy, muy profundos. Y esto está simplemente digo, en la medida del largo del arca. Ahora, el ancho del arca es, dice acá la Torá, Ve'amá vahetzi rochbo. Tenía una amá y media de ancho, o sea, una amá son 6 tefajim, dijimos, más la mitad, otros 3, serían 9 tefajim de ancho, Ve'amá vahetzi komato. Y también una amá y media de alto, o sea, esta caja, este arón, ¿bien?, tenía de alto también 9 tefajim. Si vamos a reducir las medidas a tefajim, tenemos entonces 15 con todas sus connotaciones, tenemos 9 y 9, 9 de ancho y 9 de alto. El número 9 también es, desde el punto de vista de la Torá y de las formas en que los códigos numéricos están expresados, no solo gematria, no solo las gematriot, sino también los números en sí. El número 9 es el número que cierra ciclos. O sea, el 9 es el número que cierra el ciclo. Por ejemplo, del 1 al 9, el 9 es el número que cierra ese ciclo que se llaman unidades. Y después el 10 es realmente un 1, otra vez, solamente que un 1 con un 0, que abre otro ciclo hasta el 90 de las decenas. Y después tenemos 3, 4 números más en la forma en que tenemos de contar en hebreo, que corresponden a otras letras. Ustedes saben, cada letra tiene una numeración, pero si hacemos el tercer ciclo, que sería del número 100 al número 900, que es otra vez lo mismo, que en un 1 hasta el 9, solo que esta vez con 2 ceros, nos encontramos que terminado el 900, el número que va a venir después del 900 se llama en hebreo Elef. Elef es 1000, Elef, que a su vez se escribe exactamente como la palabra Aleph, que significa Aleph, la primera letra, o sea, la primera letra del Aleph Bet, que a su vez vale 1, o sea, que se vuelve nuevamente a el comienzo del ciclo. O sea que tenemos realmente lo que la Torá nos quiere enseñar a este nivel, que los números nosotros los tenemos que agrupar en 3 ciclos. El ciclo de las unidades, de las decenas y de las centenas. Y al llegar al 1000 volvemos nuevamente al 1. Esto obviamente está relacionado, como probablemente puedan comprender, con los días de la semana. Si sabemos que, dice el Tanaj, que un 1000 años para el ser humano es como un día para Hashem. Por lo tanto, la creación misma son 6000 años, ¿okay?, y cada uno de los días son 6 días, 6000, o sea, son 6 días de creación, y el séptimo es el descanso. Por lo tanto, son 6000 años de creación, de un mundo que crea, que vive a través de la creación, y el séptimo, que sería el séptimo milenio, es Shabbat. Ok, eso también a nivel macro. Entonces, todo eso está contenido en el arca. Ya dijimos el 15, que señala una forma de relacionarnos con el tiempo, y el 9 del ancho y del alto nos está señalando, nos está informando sobre la forma de los ciclos numéricos, que son realmente también ciclos temporales, ciclos de los tiempos dentro de los cuales vive Israel y el mundo entero, obviamente. Ok, eso es simplemente las medidas, como dije en términos bastante simples, las medidas del arca.
Betzipita oto zahav tahor, dice después el pasuk, y lo vas a cubrir con oro puro, mi bait u mi hutz, por dentro y por fuera. Mi bait es por dentro, mi hutz por fuera. Tetzapenu, lo cubrirás. Beasita alav zer zahav saviv. Y harás sobre él, sobre esta caja, una corona de oro alrededor. O sea, como una especie de borla de oro alrededor de esta caja. Explican los comentarios, todos conocemos el famoso comentario de Rashi, que dice que es Betzalel, que es el encargado de hacer todos los kelim y todo este proyecto cae en manos de él, ¿no? De Betzalel, hizo 3 cajas. Una caja de oro, dentro de la cual puso la caja de madera, de la madera de acacia, y dentro de esa caja, de la caja de madera, puso nuevamente una caja de oro. Ok, y con eso tenemos el Aarón cubierto de oro por dentro y por fuera. Akshav, acá hay 2 temas que quiero tocar, que se aprenden, que se extraen precisamente de la figura del Aarón, o sea, del Aarón Habrit, del Arca de la Alianza. ¿Qué es lo siguiente? Número 1, las medidas dadas con simpleza, o sea, sin haber abierto el código. Yo les abría el código de lo largo y de lo ancho, como hablamos del 15, hablamos del 9, etc. Algo hablamos, no hemos tocado todo, pero es para que aquellos que tengan interés en profundizar sobre eso, estudien más sobre el 15 y el 9 dentro de todo el contexto de la Torah, ¿no? Sin embargo, si vemos las medidas que pshutó, o sea, la sola escritura, la escritura misma tal cual como está escrito, dice 2 amot y medio, dice una amá y media y una amá y media. Y esto trae una pregunta. ¿Bien? Hay una pregunta acá que la vemos aquí en otros lugares también, pero la vamos a analizar aquí. Si estamos hablando de la perfección, porque el Aarón, donde se va a canalizar las tablas de la ley, o se va a canalizar los Lojot Avrit, la Torah se canaliza allí. Allí es el canal a través del cual después va a fluir al mundo entero. Entonces tendría que haber estado, de alguna manera, tiene que manifestar la integridad, la perfección, lo completo, lo íntegro, y no haber dado medidas, que si bien ya estudiamos, hay sobre eso un código, ya estudiamos, pero de todas maneras están quebrados. Los números estos están quebrados. Dice 2 amot y medio, una amá y media. O sea, los números no están completos, sino que están quebrados. ¿Y esto qué indica? ¿Esto qué significa? Que nos vamos a plantear lo siguiente, y es importante conocerlo y conocerlo muy bien, y se los voy a decir a partir de un dicho. Hay un mamar, un dicho, un proverbio judío muy conocido en hebreo, que dice, Ein kli shalem kelev shabur. No hay un objeto completo como un corazón roto. O sea, que la imagen de un kli, o sea, de un objeto perfecto, completo, es la de un corazón que está roto. ¿Qué quiere decir corazón roto? No en el sentido emocional, sino corazón shabur, se refiere, así como el número acá está shabur, está roto, así se dice, así se habla en hebreo, se refiere a la humildad. O sea, de una persona que su corazón es shabur, quiere decir que su corazón es humilde. Y por lo tanto, un kli que realmente refleje perfección, como este, ¿no? Que tiene que canalizar, ya dije, la Torah, necesita que recaiga sobre un corazón que esté o que sea humilde.
Y esa es la única posibilidad que la Torá puede canalizar y que la Torá puede ser un puente entre lo humano y lo divino. O sea, que cuando recae la Torá sobre un corazón orgulloso, sobre alguien que es una persona orgullosa, una persona que es muy soberbia, se produce un cortocircuito. O sea, se produce como si fuese un cortocircuito, una falla. Esa falla nosotros la conocemos como timtum. Se llama como si tuviese algo tamé, algo impuro. Por lo tanto, para que realmente haya Torá y ésta pueda iluminar, pueda canalizar, pueda energetizar al mundo entero, aquel que la transmite tiene que ser una persona humilde. Y es por eso que dice el dicho, no hay un cli perfecto como un corazón roto. ¿De dónde lo aprendemos? De la forma en que están expresadas las medidas del arca. Las medidas del arca, que es el que canaliza la Torá, como les dije, y mezcla y por tanto conecta, ¿no?, lo humano con lo divino, están quebrados, para indicarnos que solamente así, con un corazón quebrado, humilde, se puede realmente comunicar Torá. Si no, se produce algo que nosotros conocemos como timtum, tumá, o sea, impureza. Hay algo que se detiene, que no fluye. ¿Eh? Eso en primer lugar. Hay otro punto más que es interesante que conocerlo y estudiarlo, por supuesto, sobre el tema este del Aarón, que es el hecho de que la madera está rodeada de oro. ¿Bien? Como ya dije, son 3 aronot, uno dentro del otro, entonces queda todo como cubierto, rodeado de oro. O sea, por fuera se veía oro. Y hay un midrash que enseña que para la construcción del templo y para la construcción de los objetos que van a estar en el templo es el Mishkan, el tabernáculo, del que estoy hablando acá, el que se armaba y desarmaba, aparecieron en el mundo 2 materiales que no existían antes. O sea, no existían, quiere decir que su uso no era sagrado. Pero en este caso aparecen en el mundo 2 elementos que se van a utilizar para un uso elevado, sagrado. Uno es el oro y otro son las pieles de un animal que se llama Tahash. Tahash, un animal que existía en ese momento, que existió para ese proyecto. Entonces, dice este Midrash que tanto el oro como el Tahash son materiales que antes no existían. No existían quiere decir que no se habían utilizado para la santidad, para lo santo, para lo sagrado. Y ahora aparecen en el mundo y se utilizan para este proyecto que se llama Mishkan. Después que el Mishkan fue construido, uno de estos elementos, el oro, continuó presente en el mundo, mientras que el Tahash, el animal, desapareció. O sea, antes del Mishkan no había ni oro ni Tahash. Vino el proyecto, hay oro y hay Tahash. Terminaron de realizarlo, el oro continúa y el Tahash desaparece. ¿Qué es lo que indica esto? ¿Qué es lo que nos enseña esto? Primero, hay que saber, y la Torá lo describe bastante bien, los detalles están escritos acá. El oro se utiliza, como lo vemos, para los keilim del templo. Vamos a verlo aquí en el arca, lo vamos a ver en la mesa, lo vamos a ver en la menorá, otras cosas también. Pero principalmente se utiliza para el kli, para el objeto más importante que había dentro del Mishkan, que es dentro del círculo de los keilim, es el punto central de ese círculo, que es el Aarón, o sea, el arca. Para eso se utilizó el oro. Y es lo más pnimí, lo más interno del Mishkan, lo más preciado, lo más guardado, lo que no se observa, lo que no se ve,
lo que solamente se podía acceder a ese lugar donde se encontraba una vez al año para Yom Kippur, el Kohen Gadol, etc. O sea, es algo pnimí profundo. En cambio, las pieles del Tahash, o sea, las pieles de este animal que se llama Tahash, van a cubrir el Mishkan siendo el cobertor más externo, el que está más afuera, el último cobertor, el más externo de todos, está hecho con las pieles del Tahash. Entonces, lo más externo, lo más externo, mientras que el oro es lo más interno, lo más pnimí. Entonces tenemos lo más pnimí, lo más interno, y tenemos lo más externo. Antes de este proyecto, que se llama Mishkan, no existían. Se comienza la construcción del tabernáculo, existen ambos, uno para lo interno y otro para lo externo. Se termina esa construcción, lo interno continúa, lo pnimí continúa, y lo externo, el tahash, desaparece. Obviamente esto nos quiere indicar algo, esto nos quiere señalar algo importante y profundo. Y la pregunta es, ¿qué? Y para eso tenemos que tratar de entender lo que significa en la medida de nuestras posibilidades. Somos nosotros muy pequeños, ¿no? Pero entender un poco qué es lo que es el kesher, la comunicación, qué es lo que es el mundo del estudio de Torah. En el mundo del estudio de Torah existen dos realidades. Hay una realidad interna y otra externa. La realidad interna es la Torah, las mitzvot, cumplir las mitzvot, no hacer averot, lo interno, lo pnimí, que obviamente se manifiesta en la vida diaria. Pero el pueblo, Am Israel, externamente ha cambiado, externamente se ha modificado muchas veces. Se han tratado por muchos motivos, hemos estado perseguidos o hemos tenido exilios, hemos tenido que cambiarnos de un lugar, ir a otros. Hemos estado bajo muchas presiones que han causado que externamente hayamos cambiado. Ya no el Yehudí, Am Israel, que vivía en la época de David Shlomo, a nivel externo no existe, pero a nivel interno sí. O sea, a nivel interno el oro continúa, está presente, lo íntimo de Am Israel sigue presente, pero lo externo de Am Israel ya no. Por eso, como les dije, hemos estado en muchos galuyot, y en cada galut en el que hemos estado, hemos, por ejemplo, adoptado otros idiomas. En este momento yo estoy hablando con ustedes en un idioma que no es un idioma judío, que es un idioma de las naciones del mundo, que es el español, el castellano. Y los yudim que han llegado a los lugares donde se hablaba este idioma se han adaptado externamente a hablarlo. Pero a nivel pnimí estamos estudiando Torah. O sea, estamos transmitiendo algo pnimí, el oro lo estamos transmitiendo con un cli distinto al momento en que se entregó. Cuando se entregó la Torah, Akadosh Baruj Hu la entregó en hebreo, está escrito, Anoji Hashem Elokeja Sharotzeti Hameret Mitzrayim. Ahora, no todo el mundo puede entender eso directamente, no todo el mundo puede ingresar directamente al oro. Entonces se lo traducimos en castellano, se lo traducimos en otros idiomas, e incluso los judíos que han estado dispersos en diferentes exilios, no solamente que han adoptado los idiomas del lugar, sino que muchas veces han creado idiomas que son parte de nuestra propia tradición, y son idiomas que indican cosas externas, como por ejemplo los judíos del oriente de Europa que hablaron y hablan yiddish, o los judíos expulsados de España que llegaron a los Balcanes o a Turquía, Grecia, y que hablan ladino, o muchos judíos que han vivido en los países árabes que hablaban un judeo árabe. Am Israel ha tenido que externamente modificar constantemente el Tahash. El Tahash original no existe, pero ha cambiado. Pero lo que mantiene a Am Israel
no es la vestimenta externa. Hoy día nos vestimos occidentalmente. No usamos gelavías como usaban los sabios en Marruecos. Sin embargo, hay algo interno que los sabios de Marruecos, que los Yehudim que vivían en España antes del exilio, que los Yehudim que vivieron en el Mizraj Europa, en el oriente de Europa, y etcétera, todos los que han vivido, podrían inmediatamente reconocer el oro sin ninguna dificultad. Cuando es Torah, se reconoce, aunque el vestido externo no sea el mismo, pero el interno sigue siendo el mismo. Y eso es lo que Am Israel reconoce. Esa es la idea del Midrash y esa es la fuerza que tiene precisamente la idea de la Torá adentro del Aarón, porque el Aarón simboliza algo que permanece con nosotros, que está junto con nosotros, que es precisamente el estudio de Torá. A pesar que externamente podemos cambiar. Esto es la idea del Aarón, que no sea del Aarón Abrit. Ya les dije, hay una mesa y también hay un candelabro. Ahora no vamos a poder ingresar a estos dos temas, pero quiero redondear los conceptos con respecto al Aarón, porque hay dos cosas más muy importantes que ver con respecto al Aarón, que son la tapa, que el Aarón tenía una tapa y sobre esa tapa había dos querubines. Y además el Aarón tenía unas argollas en las que iba insertado unos travesaños con los cuales el Aarón era cargado, se lo movía de un lugar a otro por unos travesaños, unas varas. ¿Qué son los querubines? Sobre la tapa, o sea, esta caja estaba abierta por la parte de arriba y había que tomar un trozo de oro, esculpirlo como una tapa, y en las puntas de esa tapa había que esculpir también dos querubines, que son dos ángeles con cara de niños, con alas. Y las alas se topaban de uno junto con el otro por la parte de arriba, haciendo como una especie de suká, como una especie de cubierta. Y la altura que tenían era la altura de 10 tefajim, prácticamente 1 metro. Esto eran los querubines. ¿Y qué simbolizan? ¿Qué nos enseñan? Primero, el querub, el ángel, uno de los nombres es querubines, indica siempre elevación. Por las alas no son para moverse en la tierra. ¿Okay? En la tierra hay pies, hay manos para construir, hacer cosas, ¿no? Las alas indican siempre elevación, o sea, indican siempre que hay que estar con la mente en volar, en elevarse. Y por lo tanto, los querubines sobre el Aarón, que simboliza, ya les dije, canaliza la Torá, nos enseña que la Torá de Israel, la Torá de cada uno de nosotros, que hemos aprendido, que hemos estudiado, que hemos repetido, etc., esa Torá no puede quedar simplemente dentro de nosotros. Está allí, pero tiene que elevarse, porque la Torá está como los ángeles para podernos conectar con esa realidad superior, que es la realidad de Hashem. Y la realidad de Hashem es una realidad que está por sobre nosotros. Y por lo tanto tenemos que elevar esta Torá que hemos estudiado a ese nivel. Y eso es el símbolo de los querubines sobre el Aarón. O sea, la Torá que está allí dentro del Aarón se eleva a través de los querubines que están allí presentes. Esa es la idea de los querubines por sobre el Aarón, que tienen esa sensación de elevación que tienen. Y además, está escrito en Hazal que las varas, o sea, los travesaños que estaban al lado del Aarón, que permitían que se pudiera mover de un lugar a otro lugar, estas varas, estos travesaños, simbolizan las personas que cargan la Torá. O sea, ¿quiénes son las personas que cargan la Torá? Son aquellos que tratan de mantener el estudio de Torá. Desde un punto de vista, o sea, desde el punto de vista de Akadosh Baruj Hu, el estudio de Torá podía mantenerse por sí mismo, porque
las energías que produce estudiar Torá traen una gran abundancia. Por lo tanto, las personas que estudian Torá, que se enseñan Torá, que estudian Torá, que la comunican, aquellos que la reciben, reciben unas energías. Estas energías protegen y estas energías crean abundancia. Por lo tanto, ese es el plan, así tendría que ser. Sin embargo, Hashem escogió que hayan dos travesaños. Y estos dos travesaños no se pueden mover del Arón. Tienen que estar constantemente allí como pegados al Arón. Están incrustados en unos aros y no se pueden sacar. ¿Por qué? Porque Am Israel también tiene personas que, si bien no se dedican constantemente al estudio de Torá, pero a través de sus donaciones, a través de su temijá, de su apoyo, mantienen el Arón Abrit, mantienen la Torá de Israel. Y a pesar, como dije, que podría haber pasado de otra manera, la Torá es suficientemente grande para mantenernos a todos, no necesitamos de nadie. Sin embargo, Hashem quiso que haya personas que la mantengan, que haya personas que estén dedicadas, si no se dedican a estudiar Torá, pero sí se dedican a mantener a aquellos que estudian Torá. Y cuando cada uno de nosotros hace una donación para una yeshivá, para una midrashá, para cualquier acto, cualquier situación donde se estudie Torá, estamos transformándonos en esas travesaños, en esas varas con las cuales se carga el Arón Abrit. Y a pesar que no es necesario, ya les dije, pero Hashem quiso que fuese así para que todo el pueblo judío, todos, seamos partícipes del Arón Abrit. Y es por eso que se llama Arón Abrit, el arca de la alianza. Hay una alianza. Esa alianza es obviamente el estudio de Torá, pero no todos estudian Torá. Entonces, ¿qué pasa con los que no? La sostienen, la mantienen, la llevan. Esa es la kavaná, esa es la intención de los travesaños. Por lo tanto, es muy importante y es muy mejubad, es muy honorable ser alguien que pueda mantener el estudio de Torá. Y Baruch Hashem, en la larga historia del pueblo judío, todas aquellas personas que se han dedicado a ayudar y a mantener la Torá han sido recordados y siguen siendo recordados hasta nuestros días. Aquellos que no, nadie los va a recordar después. Pero aquellos que sí se han dedicado, especialmente que se han dedicado mucho, son recordados para siempre, como dice el Teirim, Betzitkato Omedet Laad. Su tzedaká, su contribución, se mantiene para siempre, pegado al Aarón y no se mueve de allí. Es un mérito muy grande para alguien que no está dedicado todo el tiempo al estudio de Torá, ser una persona que está pegado al Aarón y que de ahí no va a salir. ¿Y en qué lugar se ubica? En el Kodesh HaKodashim. O sea, aquellas personas que trabajan y que contribuyen están dentro del Kodesh HaKodashim. Son méritos muy grandes que alcanzan méritos espirituales también muy altos. No se olviden, los querubines elevan la Torá y las varas la transportan, la mantienen. Y dentro del Aarón, las tablas simbolizan la Torá, esa penimiut, esa interioridad de Am Israel que se mantiene. A pesar que cosas externas pueden cambiar, lo interno también siempre se mantiene. Que Bezrat Hashem podamos alcanzar todos los niveles de los que estamos hablando, y a pesar, como he dicho y muchas veces lo he repetido, nosotros somos muy chiquititos, somos muy pequeños, ¿okay? Pero por lo menos estamos mirando desde lejos algo muy grande y tratemos de acercarnos día a día, momento a momento, a esta grandeza. Fue entregada, es nuestra herencia y la transmitimos, Bezrat Hashem, a las generaciones que van a venir. Que estas palabras de Torá ayuden para que Bezrat Hashem, todo el pueblo judío que está shavui, que está secuestrado en Gaza, puedan salir de allí sanos de cuerpo y alma. Que Akadosh Baruj Hu los mantenga, que Akadosh Baruj Hu les dé energías, que el Arón Abrit, que los ángeles
los querubines y las varas que sostienen la Torá manden energías hasta ellos para que se puedan mantener y que Besrat Hashem muy pronto alcancen esa libertad que tanto están esperando. Que Kadosh Baruj Hu nos bendiga a todos, Besrat Hashem. Quedamos por hoy hasta acá.